Jueves de horror en Honduras al contabilizarse más de 25 muertos en dos hechos violentos registrados en Trujillo y en Omoa Cortés. Ministerio Público confirma que son 19 los muertos en masacre registrada en Rigores, Trujillo, Colón. Calle vacía, silencio y hermetismo entre los pobladores es el ambiente que se respira en la aldea de Rigores. Gobierno de la República anuncia la integración de equipos investigativos conjuntos para la intervención inmediata del departamento de Colón. Secretaría de Seguridad califica la muerte de 19 personas en Rigores como un acto terrorista. 5 agentes de la DIPANCO mueren en enfrentamiento con delincuentes en Corinto, Omoa Cortés. Por falta de pruebas, juez deja en libertad a Yosari Yasmín Valle, hija de Arnulfo Valle. Hallazgo de antena de Starlink en el Centro Penal de Támara destapa una nueva grieta en el sistema penitenciario hondureño. Después de casi 3 décadas de haber sido erradicada, Honduras reporta el primer caso de sarampión. Marco Rubio asegura que la ayuda humanitaria para Cuba no será entregada al aparato militar del régimen. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Una masacre registrada la mañana de este miércoles en la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, dejó al menos 19 personas muertas. Según informó el Ministerio Público, entre las víctimas figuran 3 hermanas identificadas como Mirza María y Rosa Rodríguez, quienes de acuerdo con información preliminar se dirigían junto a otros trabajadores a realizar labores de corte de fruta de palma africana cuando fueron atacados por hombres fuertemente armados. Según relatos de habitantes del sector, las víctimas se encontraban reunidas en una iglesia de la comunidad cuando los atacantes llegaron al lugar y abrieron fuego. Los cuerpos quedaron dispersos en distintos puntos de la finca, presentando impactos de armas de grueso calibre. El hecho ocurrió en un asentamiento campesino del Bajo Aguán, una región marcada históricamente por conflictos agrarios, disputas por la tenencia de tierras e invasiones que durante años han generado enfrentamientos entre grupos campesinos, guardias de seguridad privada y fuerzas del orden. Bienvenidos todos al noticiero estelar. Mira, y la dinámica es tan profunda que ya son 20. Ya son 20 las víctimas ahí hoy en ese departamento. Un jueves de horror en Honduras, masacres, enfrentamientos y más de 25 muertes violentas colocan nuevamente la seguridad nacional en el centro del debate y dejan a su paso dolor, temor e incertidumbre. La noticia del día es presentada por Claro. Más velocidad con Claro Fibra. Recibí 800 megas por solo 1,100 lempiras. La mañana se tiñó de sangre y terror en la aldea Rigores, Trujillo, Colón, donde una masacre dejó al menos 20 personas muertas, entre ellas 3 hermanas. El Aguán vuelve a quedar marcado por el horror y el temor, al punto que en algunos casos aún se desconoce dónde son veladas las víctimas, luego de que sus familiares retiraran los cuerpos. Eran las 6:30 de la mañana cuando un grupo de personas aún no determinado se aprestaba a trabajar en la finca Rigores de la aldea del mismo nombre en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, cuando fueron sorprendidos por hombres fuertemente desarmados, quienes los arrodillaron, les dispararon a la cabeza a juzgar por la gran cantidad de masa encefálica que hay dentro y fuera de la iglesia en donde se encontraban la mayor parte de los cuerpos. Aún no se sabe con exactitud la cantidad de fallecidos. La policía maneja entre 8 y 10 personas, pero la cifra podría ascender hasta 20. Mire, entre la información que se me envió, estamos manejando entre 8 a 10 personas, pero no tenemos los cuerpos, no les puedo aseverar esto hasta que nosotros como autoridad identifiquemos debidamente a los cuerpos para darles una cantidad precisa.
Cuando las autoridades llegaron al lugar de los hechos, ya los familiares y amigos habían levantado los cadáveres. La hipótesis principal, según la policía, era la disputa de tierras y los dineros que generan las ganancias de esta misma. Lastimosamente, estas invasiones de tierra donde se han venido a acuerpar, a refugiar delincuentes y que han adquirido estas tierras a base de uso de armas de fuego, donde todo aquel que se le lleve la contraria ya es problema. Entonces aquí el problema fundamental es la pelea de la fruta de esta palma africana, la cual genera cantidades de dinero en el sector. En su reciente visita al departamento de Colón, el presidente del Congreso Nacional dijo que este tema de las invasiones tenía que terminar. Generados, hemos ya hecho una socialización y esperaría que en este mes de junio se pueda aprobar una acción fuerte, porque los 4 años anteriores no quisieron ni llevar a cabo la ejecución de órdenes de desalojo, que era una orden judicial, y eso vino a perjudicar. Entre los fallecidos esta mañana en la aldea de Rigores hay 3 hermanas y son Miriam, Mirza y Rosalina. Fue en el interior de esta iglesia cuando las personas estaban preparándose para trabajar que grupos armados llegaron, acabaron con sus vidas, aparentemente los ajusticiaron. En la aldea de Rigores, Trujillo Colón, Héctor Madrid, Telenoticias. Héctor Madrid nos actualiza la información en este momento en directo desde esa región del país. Ya van 20 los muertos en Rigores. Gracias, Renato. Cristina, en los estudios de TN5 Estelar. Estoy en el lugar de los hechos donde ocurrió la tragedia hoy, con estas muertes múltiples en la aldea de Rigores, municipio de Trujillo, departamento de Colón, con el jefe de la región número 8, el comisionado Ramos. Hasta el momento, ¿cuántas personas se encuentran o han detectado ustedes que murieron en este hecho? Buenas noches al pueblo hondureño. Primeramente, como institución policial, lamentamos y nos solidarizamos con las familias dolientes de este hecho lamentable que enluta a todo Honduras. Hasta el momento, con el Ministerio Público y la DPI y todos los operadores de justicia, se han levantado 20 cadáveres, de los cuales pues 3 son mujeres, 2 menores y 15 hombres adultos. En este sentido estamos uniendo esfuerzos con el Ministerio Público. De hecho, pues el señor fiscal general ha enviado a nuestra directora de Fiscalía, que se encuentra presente dirigiendo in situ, técnica y jurídicamente, todas las investigaciones con el señor director de la DPI, y nuestras Fuerzas Armadas en primera fase ya ha enviado suficientes elementos de nuestras Fuerzas Armadas para acordonar la zona y realizar saturaciones que corresponden para la seguridad de esta localidad. ¿Está intervenido esta zona? Está intervenido en primera fase. Ya hubo una reunión en la tarde en la Secretaría de Seguridad, donde nuestras máximas autoridades de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas pues ya determinaron focalizar los esfuerzos en esta zona, donde vamos a ser enérgicos para que no se repitan este tipo de situaciones, porque es lamentable que como seres humanos estamos resolviendo todo con violencia, y esta tierra que del Bajo Van, tan bendecida que es, tanta productividad que hay, y haciendo estos hechos pues nos deja una mala imagen y ahuyenta la inversión extranjera y el turismo en este sector. Sí, para finalizar, por el tiempo, ¿hay alguna hipótesis y también en cuanto a las armas que utilizar? Como hipótesis ahorita están los entes de investigación e inteligencia recabando toda la información necesaria dirigidos técnica y jurídicamente por la señora directora de Fiscalía, y ellos serán los que van a indicar la ruta a seguir. Hay varias líneas de investigación de las cuales pues no podemos decirlas a la luz pública, pero sí tenemos ya enfocados todos los esfuerzos en materia de investigación. ¿Y armas? Las armas, pues, como se mira en la escena, se supone que son armas largas y armas cortas, pero quien va a determinar son las pericias que se hagan el departamento que corresponde en la Dirección Policial de Investigación. Gracias, comisionado Ramos, quien es el jefe de la regional número 8. Hablando de este tema, pues son 20 personas que se han encontrado o que han investigado que fallecieron. Aquí en la escena, pues cuando llegaron los investigadores no había ningún cuerpo, todos han tenido que ir al lugar en donde lo están velando. Desde la aldea de Rigores, en el lugar donde ocurrió la tragedia, llegó con usted los estudios de TN5 Estelar.
Bueno, seguramente hay muchos velatorios esta noche en esa región del país, pero no todos los cuerpos están identificados, ni la autoridad tiene certeza de que sean 20, aunque la información que ya los periodistas, entre ellos Héctor Madrid, nos han ofrecido es que hubo al menos 20 personas muertas, pero es que levantaron los cadáveres. Hay muchas regiones del país donde la gente conoce la ley, pero no le importa la ley. Levanta los cadáveres en circunstancias como esta, sin que la autoridad, sin que los fiscales, sin que jueces, sin que policías estén presentes. José Luis Herrera con un ambiente de lo que pasa en esa zona. Buenas noches, José Luis Herrera. Buenas noches, licenciado Renato, televidentes de TN5. Pues quiero comentarles que acabamos de salir ya del sector de Rigores, Trujillo, Colón. Una zona donde hay campos extensos, campos de palma africana. Tal como lo menciona, hay diferentes puntos ya en la comunidad de Rigores donde se está velando esta gente. Una familia está velando a 3 mujeres, otra familia está velando a algunos menores de edad y estas 15 personas del sexo masculino para un total de 20 que nos confirmó el subcomisionado Rojas, que fue casa por casa a ver si estas personas dejaban que medicina forense llevara los cuerpos a la morgue de aquí de Colón, pero se negaron, dijeron que no, los cuerpos los van a velar en sus hogares, los están velando en este momento, no nos han dejado llegar a cada uno de los hogares, la gente no permite en la zona, hay hermetismo, también nos comentaron en su momento los agentes policiales de que es una banda la que se ha encargado de cometer este atroz crimen de estas 20 personas en este campo ubicado en Rigores, Trujillo, Colón. Ya como mencionó pues también el comisionado Jesse Ramos, ya se activó la primera parte de la etapa de intervención en esta zona con la llegada de militares al lugar. Mañana a las 6 de la mañana arranca la intervención, nosotros vamos a estar en la zona para llevarles todo lo que ocurra desde tempranas horas con la intervención, la policía que va a llegar a la zona, le van a dar protección a las familias, tanto en los hogares como a la hora que vayan a sepultar en el cementerio de aquí mismo del sector de Rigores, Trujillo, Colón, a estos 20 cuerpos. Eso es lo que nos ha manifestado la policía, darle prioridad a la seguridad de estas familias que hoy están enlutadas por esta masacre que deja 20 personas muertas hasta el momento aquí en esta zona de Trujillo, Colón. Mañana, con todos los datos de esta intervención policial que se va a hacer en la zona para darle captura. Hay equipo de DPI en la zona, Policía Nacional todavía recabando indicios de las balas, de los casquillos que han quedado en la zona para determinar quiénes cometieron este atroz crimen que deja estas 20 familias enlutadas aquí en el sector de Rigores, Trujillo, Colón. Ampliando un poco de lo que ha ocurrido acá en esta zona de Trujillo, Colón, la gente hermética desde muy temprano en sus casas, encerradas por el temor de que ocurra una tragedia, aunque ya hay policías y militares en la zona. Lo que le podemos ampliar de este hecho aquí en el sector de Rigores, Trujillo, Colón. Licenciado Renato, volvemos con ustedes a Tegucigalpa. José Luis Herrera, desde una de las bahías más bellas de Honduras, uno de los sitios naturales de Honduras más bellos del país, pero lamentablemente sometido a un problema histórico por la tenencia de las tierras, las bandas criminales y el narcotráfico. Pero hoy ha sido un día complejo, difícil, de horror para Honduras, porque ha ocurrido otra tragedia, Cristina. Y la violencia no solo cobra vidas, también deja heridas profundas en las familias y comunidades. Expertos advierten que estas tragedias provocan duelos complejos, ansiedad, miedo e impotencia y subrayan la necesidad de acompañamiento psicológico y apoyo social para las víctimas indirectas, mientras distintos sectores llaman a mantener la fe y la solidaridad.
La violencia no solo deja cifras y escenas dolorosas, también deja hogares rotos y familias sumidas en un duelo que muchas veces no logran comprender. Psicólogos consultados señalan que perder a un ser querido de forma violenta provoca profundas secuelas emocionales, entre ellas ansiedad, miedo y sentimientos de impotencia que pueden marcar la vida de padres, hijos y hermanos. El sentimiento que puede venir, aparte del luto, de la tristeza, la nostalgia, la negación, la ira. En la ira puede venir el sentimiento de venganza y de querer, vengar en nombre de su familiar asesinado, y vienen estas disputas y estas enemistades que perduran en generaciones transgeneracionales. Los especialistas advierten que tras una tragedia, las víctimas indirectas necesitan más que palabras de aliento. Recomiendan acompañamiento psicológico, cercanía y consuelo permanente de parte de la comunidad y de la familia, ya que muchas personas enfrentan el dolor en silencio mientras intentan continuar con una vida marcada por la ausencia y el trauma. Bueno, el rol de la escuela y de la comunidad más inmediata de las víctimas debe ser un rol de acompañamiento, un rol de empatía, de escuchar, de hacer una compañía activa a las personas, de tratar pues, de ofrecer el consuelo que se puede dentro de este tipo de situaciones. Mientras los casos violentos continúan golpeando el país, detrás de cada víctima quedan niños sin padres, madres devastados y familias enteras intentando sobrevivir al vacío que deja una muerte inesperada. Un dolor que no termina con el funeral y que para muchos se convierte en una herida imposible de cerrar. Las familias no vivan este proceso en silencio ni en soledad. Hablar de lo que sienten, apoyarse en seres cercanos y buscar acompañamiento psicológico también puede ayudar significativamente a sobrellevar el dolor. Debemos prestar mucha atención a nuestros niños y adolescentes, porque muchas veces ellos sufren emocionalmente aunque no lo expresen con palabras. Por su parte, representantes de la iglesia hacen un llamado a no perder la fe en medio del sufrimiento y exhortan a la población a convertirse en apoyo para quienes atraviesan estas tragedias. La violencia no solo destruye vidas, sino la esperanza de muchas familias que sobreviven ante un creciente estado de indefensión. Danilo Hernández, Telenoticias. Una operación de alto riesgo terminó en tragedia en Corinto, Omoa Cortés. Al menos 5 agentes de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas de Ipanco fueron asesinados durante un enfrentamiento armado contra presuntos criminales. En la escena también murieron 3 civiles, mientras las autoridades mantienen operativos en la zona sin reportar capturas hasta el momento. El operativo se ejecutaba en una vivienda de la aldea Corinto, cerca del punto fronterizo, cuando los agentes de la DIPANCO fueron recibidos a disparos por hombres fuertemente armados. El intercambio de balas convirtió la zona en un campo de guerra. Los primeros reportes confirmaban la muerte de varios funcionarios policiales, mientras otros habrían quedado atrapados en el área de ataque. En un operativo policial donde se tenía la información de que se estaban cometiendo actos ilícitos, entonces se coordinó desde Tegucigalpa un equipo integrado por fuerzas especiales de la Policía Nacional para poder contrarrestar estos delitos y faltas en esta zona de la frontera. 3 oficiales fueron rescatados con vida mientras 5 murieron en la escena. Hasta el momento las identidades confirmaron: Darlin Francisco Elvir Quintanilla, Lester Josué Amador Herrera, Emerson Josué Canales Funes, Leonel Alejandro Valdés y Nels Macli Eguguirre Benavides. Un despliegue de al menos 400 elementos entre policías, agentes cobras y militares desarrollaron una operación para recuperar los cuerpos que fueron encontrados posteriormente quemados en una zona montañosa de Corinto, una acción que vinculan con una estructura criminal peligrosa. Aquí se manejan varias estructuras, ¿verdad?, dedicadas al trasiego de droga, de armas y de muchos ilícitos que cometen acá en esta frontera. Mientras la zona continúa intervenida, el gobierno de Honduras y Guatemala trabajan en conjunto para dar con los responsables. Las fuerzas del Estado, lo que es vecinas, nos han prestado todo lo que es la colaboración y en efectivo. Hay reuniones a alto mando de la Policía Nacional, inclusive del gobierno, con el gobierno lo que es de Guatemala, para entrarle duro a estos carteles de droga. Tras una jornada sangrienta que terminó en tragedia y una fecha que Honduras difícilmente olvidará, 5 hombres cayeron en el cumplimiento de su deber en un país donde servir con un uniforme muchas veces significa no regresar con vida. Kenia Chinchilla, Telenoticias.
La Secretaría de Seguridad confirmó este jueves la suspensión inmediata del director, subdirector y jefe de operaciones de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco tras los hechos violentos registrados en la aldea de Corinto, Omoa, donde 5 agentes policiales fueron asesinados. Según el comunicado oficial, las autoridades investigan posibles irregularidades en el operativo realizado por los agentes, señalando que la acción se ejecutó sin seguir los protocolos institucionales de legalidad, seguridad y acompañamiento judicial correspondiente. La Secretaría de Seguridad aseguró que los funcionarios separados de sus cargos serán objeto de investigación para deducir las responsabilidades pertinentes mientras continúan los operativos para capturar a los responsables del crimen. Tengo en este momento al secretario de Seguridad, el comisionado general Gerson Velázquez. Primero, comisionado, gracias por dar la cara, por rendirle cuentas a Honduras. Eso fortalece la libertad de expresión, la libertad de prensa y el compromiso de que estemos informados los hondureños. Comencemos con este asunto de los oficiales que han sido suspendidos. El director, subdirector y el jefe de operaciones de la Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado de Ipanco. No recuerdo durante mis 50 años de ejercicio periodístico una suspensión tan radical en una coyuntura. No tan radical. Una suspensión en función de lo que ustedes saben por una operación policial. Explíquenos qué ha ocurrido. Muy buenas noches, licenciado Renato Álvarez y pueblo hondureño. Realmente, primero, solidarizarnos con la familia de estos compañeros policías que lamentablemente perdieron la vida en este operativo especial que realizaban en este sector. Estamos muy consternados y estamos revisando todos los procedimientos operacionales que se dejaron de observar durante este operativo, valga la redundancia. En la Policía Nacional, en esta nueva gestión, se han establecido reglas claras para el empeñamiento de las diferentes estructuras operativas de la Policía Nacional, en especial de estas fuerzas de intervención que tienen que ver o que pretenden realizar allanamientos a estructuras criminales que, como sabemos, cuentan con importantes recursos y armas de alto poder, para lo cual se ha establecido un protocolo debidamente autorizado por las autoridades de la Secretaría y la Dirección General de la Policía, en el cual se establecen las reglas mínimas a observar durante estas operaciones. En este caso puntual, existe evidencia de que, documentada en videos como los que ustedes han mostrado, de que un pequeño grupo de policías se dispusieron a realizar una operación contra una estructura de narcotráfico sin observar esas reglas. En ese sentido, el responsable operacional de dicho operativo tiene que rendir cuentas y explicar tanto a nosotros como a las autoridades judiciales su proceder, y en ese sentido enviar un mensaje a toda la población hondureña que nosotros nos hemos comprometido con actuar con transparencia en cada una de estas diligencias. En este momento tenemos una investigación de asuntos internos sobre el proceder de los diferentes participantes, tanto de los oficiales que estaban en el terreno, como también de los supervisores y los que les encomendaron esta tarea de alto riesgo sin considerar los elementos de seguridad y de legalidad necesarios para estas operaciones. En ese contexto es que se ha dado la suspensión de los 3 liderazgos más importantes de la DIPANCO, los cuales por supuesto van a tener su debido proceso, van a ser investigados por los órganos jurisdiccionales correspondientes, pero también por la Dirección de Asuntos Policiales,
que tendrán que desarrollar una investigación en conjunto con nuestra Inspectoría General para esclarecer las condiciones en que se realizó este operativo. Sí, los funcionarios policiales que participaron en esta operación son el subcomisario de policía Lester Josué Amador Herrera y los agentes de policía Dailin Francisco Javier Quintanilla, Leonel Alejandro Valdés Núñez, Nels Macley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Funes. ¿Tiene los nombres de los oficiales de la DIPANCO suspendidos en este momento, por favor, señor ministro? Sí, tengo los nombres, pero tampoco quisiéramos, por la presunción de inocencia que eso conlleva y que ellos de alguna forma también tienen derechos y que debemos ser responsables en esta comparecencia, no quisiera exponerlos públicamente porque también tenemos que respetar la presunción de inocencia y obviamente serán las autoridades correspondientes que van a determinar si estos tienen algún grado de responsabilidad y detenerlos, pues vamos a deducírselas conforme a lo que de derecho corresponde. En este caso, tanto desde la perspectiva administrativa como también desde la perspectiva de persecución penal. En ese sentido, no quisiera revelar los nombres, aunque creo que los directores han sido de público conocimiento, pero hay otros funcionarios ahí también que trabajaban en una institución de alto perfil, digamos, y de alto riesgo, por tanto, quisiera reservar los nombres. Correcto. El asunto es que no es por sospechas, no es por sospechas de corrupción, sino porque en el ejercicio profesional hay indicios que no siguieron reglas operativas para actuar en una coyuntura como esta. Entiendo que por eso lo suspenden. Efectivamente, licenciado. Normalmente cuando se diseña una operación de esta naturaleza, se elabora toda una documentación operacional previa. Se solicitan las autorizaciones ante el escalón superior correspondiente y además ahí están bien detallados cuáles son las condiciones con las que debemos actuar según el nivel de riesgo de cada operación. En este sentido, un pequeño grupo de 5 policías no tiene capacidad para poder realizar un allanamiento en estas condiciones contra una estructura del narcotráfico. Usted ha visto todas las operaciones nuestras cuando hacemos allanamientos, además de tener un fuerte contingente de fuerzas especiales, también tenemos acompañamiento de las autoridades del Ministerio Público y también de los juzgados correspondientes. En ese sentido, toda operación de esta naturaleza debe contar con ciertos requisitos que se dejaron de observar en esta operación. Tengo que hacerle la pregunta, estoy obligado a hacérsela por mi condición de periodista. Manejamos todos los escenarios. ¿Sospechan de algún soplón dentro de la policía, ministro? No necesariamente. Sí hay algunas investigaciones que tienen que esclarecerse sobre la dinámica interna de esta operación. Creemos que más allá de alguna, digamos, filtración de información confidencial, lo que probablemente hubo fue una negligencia y una falta de, digamos, observancia de las reglas de empeñamiento en este tipo de operaciones. En ese sentido, por ahora, no tenemos una sospecha específica sobre algún acto de corrupción o de, digamos, de este tipo de incidencias. No obstante, las investigaciones están abiertas y de haberlas se los vamos a dar a conocer y obviamente los vamos a remitir ante la autoridad judicial correspondiente, porque nosotros estamos, como le dije en un principio, comprometidos con una actuación transparente y apegada a las reglas del debido proceso. Ahí el levantamiento de los cadáveres de los policías se hizo conforme a la ley y no como ocurrió horas antes en Colón, donde la gente levantó los cadáveres, ministro. Efectivamente, el hecho es un poco confuso, digamos. Esta es una pequeña comunidad
que está, digamos, rodeada de muchas áreas rurales. Según nuestra información, después de intentar allanar esta propiedad, los agentes recibieron fuego hostil de parte de la estructura criminal, que quizás los superaban en número y que los sometieron y los raptaron y probablemente los trasladaron a otra zona en su, digamos, ruta de escape probablemente, y los dejaron abandonados, obviamente muertos por arma de fuego en una carretera aledaña a la comunidad. Cuando la Policía Nacional encontró los cadáveres, hicimos lo que corresponde según el protocolo de levantamiento de cadáveres: acordonar la escena, esperar a todas las autoridades de investigación, de medicina forense y del Ministerio Público para hacer el levantamiento pericial que corresponde en estos casos. Por eso, aunque hay muchos elementos que nos hacen presumir que son los oficiales que participaron en el evento, todavía nosotros no confirmamos plenamente esa información, porque deberán ser identificados plenamente con los métodos que ya el Departamento de Medicina Forense y las autoridades tienen establecidas. Pero existe una alta probabilidad de que los muertos o de los cadáveres encontrados corresponden a nuestros 5 oficiales que fueron raptados y posteriormente asesinados. Y los quemaron, es que fue un crimen atroz. Uno de ellos inclusive fue mutilado. Entiendo que hubo varios daños importantes a su cuerpo. No sabemos si aún estaban con vida o posterior a la muerte. Otros de ellos fueron asesinados con arma de fuego y posteriormente incendiados sus cadáveres, su cuerpo, pero no todos quedaron en esa condición. Entonces tienen diferentes condiciones, pero se observaron elementos de identificación relacionados con su vestimenta, el equipo policial que portaban, que nos hacen inferir que efectivamente son nuestros compañeros. Se les está dando en este momento a ellos, por la dignidad de nuestros policías, porque son héroes. Policía que muere en esas circunstancias es un policía héroe. Si la producción me pone, por favor, los rostros de estos policías que fueron asesinados hoy. Los que han podido rescatar reciben honra fúnebres con dignidad en este momento, señor secretario de Seguridad. En este momento aún están en el proceso de reconocimiento y de, digamos, de investigación forense. Hasta que las autoridades de medicina forense terminen su trabajo, vamos a poder darles el reconocimiento póstumo que corresponde en este tipo de casos. Y lo de Rigores Colón, ahí la gente levantó los cadáveres antes de que llegara la autoridad, que llegaran ustedes, y usted estaba en frente a frente, los fiscales no estaban, y no por negligencia, sino simplemente por las coyunturas y la hazaña con que se produjo esta matanza. Ahí la gente recogió los cadáveres. Estoy hablando del caso de Colón, señor ministro Gerson Velázquez. Sí, lamentablemente en este tipo de eventos suele ocurrir este tipo de acciones de parte de familiares o de amigos de las personas que fallecen en un acto violento, especialmente al interior de estas plantaciones que son, como ustedes saben, inmensas zonas boscosas y que están prácticamente a la intemperie. En ese sentido, cuando la autoridad policial y las autoridades del Ministerio Público tuvimos noticia de este hecho criminal, nos desplazamos inmediatamente. Esa comunidad quedaba a unos 30 minutos de la ciudad más importante del departamento. Y cuando se llegó a ella, ya habían sido levantados la mayoría de los cadáveres y solo se observaron diferentes rastros e indicios y digamos, residuos de supuesta sangre y de algunos elementos probables de masa encefálica en el terreno, lo que nos hizo presumir que los videos publicados efectivamente eran reales. Posteriormente, y con la compañía de la Policía Nacional y las autoridades del Ministerio Público, se ha identificado los lugares donde cada familia estaba dándole velatorio a estos cadáveres, y con el acompañamiento, como le digo, de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Ministerio Público, se han logrado hacer los levantamientos legales que corresponden
aunque probablemente algunos de ellos todavía no han sido debidamente periciados. Es lamentable esta situación y, como decíamos en su programa hoy por la mañana en Frente a Frente, esto sin lugar a dudas es un acto terrorista que es producido por estructuras criminales que por muchos años han mantenido la zozobra y la violencia en estas comunidades y especialmente en estas plantaciones que han sido objeto de apoderamiento, digamos, ilegal y aprovechamiento y explotación de las frutas de estas plantaciones. Entonces, creemos que es muy pertinente las reformas legales que el Congreso Nacional se ha dado, porque esto nos muestra el nivel de violencia que estas estructuras criminales tienen y la capacidad de causar terror con un solo evento en toda una sociedad que tanto necesita de seguridad en este país. ¿Tienen todos los nombres de los 20 muertos o todavía no han sido identificados? Entiendo que ya han sido identificados ¿todos? Alrededor de los 20 personas que el Ministerio Público ha mencionado en su publicación, pero no sé si quiere que lea los nombres de algunos de ellos. Por favor. Bueno, el levantamiento oficial que tenemos nosotros está José Ramón Argueta Ventura, de 56 años, Gerson Adonai Ramos Paz, de 16 años, Edgar Francisco Hernández Díaz, de 45 años, Santos Trinidad Díaz Suchite, de 46 años, Elder Oveniel Esquivel García, de 18 años, Martín Ramos Mendoza, de 61 años, Wilmer Vidal Suchite García, de 24 años, Elmer Marín Suchite García, de 26 años, Kevin Gustavo Cárcamo Canán, de 24 años, Cristian Eduardo Galdames Núñez, de 22 años, Carlos Joel Mía Pineda, de 14 años, Santos Augusto Celaya Martínez, de 58 años, José Eduardo Miranda Matute, de 14 años, Mirza Jacqueline Rodríguez Perdomo, de 33 años, Miriam Janet Rodríguez Dubón, de 30 años, María Linda Rodríguez Dubón, de 28 años, Hilario Cardona Murillo, de 54 años, Edilson Oquelí Gómez Seuceda, de 30 años, y una persona solamente identificado como José Luis Mendoza Rivas, que todavía no se ha levantado, ha realizado el procedimiento, pero que se llegó a la conclusión que podría ser el señor José Luis Mendoza Rivas, de 33 años. Nosotros tenemos identificado hasta el momento 19 personas. Entiendo que hay un cadáver número 20 que ya fue periciado, pero no tenemos el nombre de este último. Y termino. Todos sabemos que hay problemas serios de tenencia de la tierra. Todos sabemos la historia de la tierra en el departamento con la tierra más rica de Honduras, el departamento de Colón. Lamentablemente sucede esto históricamente. Pero ahí narcotráfico, tenencia de la tierra un problema, y además si los mismos empresarios que invierten en la zona dicen que hay otros empresarios que roban la fruta, la compran barata para venderla. Es decir, eso es un lío que hay ahí, que ha decidido el Estado con ese problema histórico en Colón y que por tantos años no lo hemos resuelto. Bueno, en primera instancia, establecer una fuerza de tarea conjunta con las diferentes fuerzas de seguridad del Estado, especialmente con Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Dirección de Inteligencia y las agencias de investigación del Ministerio Público, para, primero que todo, investigar y neutralizar esta estructura criminal que está detrás de este hecho deleznable que nos ha enlutado a toda la familia hondureña, y en segunda instancia mantener esta fuerza operativa durante el tiempo que sea necesario para recuperar gran cantidad de las propiedades que están haciendo objeto de este tipo de delitos, y no solo por el delito de usurpación, sino estructuras criminales que encubiertas en la zona han incluso instrumentalizado
a sectores campesinos para cometer otro tipo de delitos violentos, incluido el narcotráfico y el tema de tráfico de armas y obviamente la explotación o el usufructo ilegal de estas plantaciones. En ese sentido, estamos conscientes que en esta zona lo que hay y la violencia que se manifiesta hoy es producto de estructuras criminales que por muchos años se han, digamos, entronizado en esta sociedad y que por ahora ya tenemos identificadas, especialmente algunas de los que probablemente participaron en este hecho, que nos va a permitir poder, digamos, coadyuvar en el esfuerzo que como Estado tenemos que realizar para devolver la paz en esta zona. Además, de parte del gobierno, el señor presidente ha instruido que hagamos una intervención más integral, procurando resolver de manera definitiva gran parte de los conflictos agrarios. En parte se creó una comisión que vamos a trabajar en conjunto con el ministro de Lina, con la ministra de Derechos Humanos, con la Secretaría de Defensa y con diferentes actores, incluido la Secretaría de Seguridad, para tratar desde esta plataforma poder ofrecer, digamos, alternativas para aquellos grupos campesinos que verdaderamente necesitan de un espacio para poder hacer cultivos de subsistencia. Ese es como más o menos se va a abordar. Por ahora estamos focalizados en deducir la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales de este crimen. Porque hay campesinos con necesidad de tierra, claro que la hay. No lo podemos desconocer. Pero hoy el viceministro de la Secretaría que usted preside, Rommel Martínez, me dejó pensativo. Me dejó pensativo con esta expresión porque no hay que descartar que ahí en esa zona primen los intereses políticos ideologizados. A mí me gustaría primero decir de que la seguridad no solo la resuelve la policía. De acuerdo, totalmente. Todos los actores, todos somos responsables de la seguridad. Y de manera muy breve yo voy a contar una experiencia que me sucedió en el gobierno anterior. Cuando yo salí de la DPI en el 2022, me asignaron a una comisión para la resolución del conflicto agrario. Fui a la primera reunión y se habló del tema de acceso a la tierra. La única participación que yo tuve fue que propuse que en paralelo al acceso a la tierra se considerara también el aspecto de seguridad jurídica y la intervención para sacar los grupos criminales de la zona de las fincas de palma africana, específicamente del margen izquierdo de la Guan. Esa misma tarde yo recibí un nuevo acuerdo y quedé fuera de la Comisión Agraria. Lo dejaron por fuera. O sea, en resumen o en conclusión, es que este es un tema cuya solución va más allá de las capacidades que tiene la policía, porque es decisión al más alto nivel. Porque cuando hay intereses políticos del gobierno de turno, todo esto se pervierte. Sí, el problema es que nos arrastra y nos desgasta a nosotros como institución también. Correcto. Y una última opinión, por favor. El dirigente nacionalista y presidente comisionado de CONATEL, Fernando Anduray, sugiere a su propio gobierno revisar el trabajo y resultados de quienes mueven los hilos, tanto en la policía como en la Secretaría de Seguridad, y si después de hacer esa revisión resulta que no tienen las credenciales para hacerle frente a la criminalidad, pues que ahí mismo se hagan los ajustes. El gobierno mismo no tiene estabilidad si la criminalidad supera a las fuerzas del orden público. Y si hay que hacer ajustes internos en los órganos de seguridad, pues que se hagan. Según Anduray, el repunte de la criminalidad en el país no es nuevo y ya se volvió, asegura, en una constante al inicio de cada gobierno, pues los antisociales modifican su forma de operar y hasta sus liderazgos, afirma, para medir la capacidad de reacción de las nuevas autoridades. Comentarios finales, señor secretario de Seguridad, don Gerson Velázquez. Bueno, lo hemos venido diciendo, actualmente estamos viviendo una reconfiguración de las formas de actuar de estas estructuras criminales que históricamente han afectado a la sociedad y en especial esta zona tan rica en recursos, como usted lo mencionó, que es el Valle de La Guan, y creemos que es necesario que hagamos una intervención más integral en la zona con la participación de diferentes sectores, incluidos las comunidades, la sociedad civil, el sector empresarial y por supuesto el gobierno, porque este es un tema que no tiene una solución fácil.
No obstante, tenemos que primero identificar y neutralizar estas estructuras criminales que causaron estos delitos y luego, obviamente, desarrollar acciones para garantizar la seguridad jurídica de los bienes que se encuentran, los bienes productivos que se encuentran en esta zona. Nosotros tenemos el compromiso pleno, estamos como institución volcados en tratar de aportar nuestro esfuerzo y toda la digamos, los recursos que sean necesarios para establecer las condiciones de seguridad que la sociedad o que el Estado puede brindar. No obstante, pues, como dijo mi colega en su intervención, este es un problema social que trasciende las instituciones como la Secretaría de Seguridad. Muchas gracias, señor secretario de Seguridad, don Gerson Velázquez. No pierda esa mística de dar la cara en coyunturas como esta, en rendirle cuentas a Honduras y en volver cada día más eficiente a nuestra policía. De nuevo le agradezco su comparecencia en TN5 Estelar esta noche. Gerson Velázquez, esta es la lista de todos los muertos en rigores. Sí, en rigores. Y está el 20º. Y está otra persona. Hay 20. Son 20 las personas que han muerto ahí en esta masacre de rigores. Vamos a la primera pausa comercial. Nos hemos tardado, o sea que va a durar mucho hoy TN5 Estelar. Vamos a nuestra primera pausa comercial, pero al regreso ¿estamos ante una nueva escalada del crimen organizado o frente a una demostración de fuerza contra el Estado? Atentos. Pero para analistas en seguridad, la ola de violencia registrada este jueves no sería una sucesión de hechos aislados, sino una posible respuesta del crimen organizado ante las recientes reformas penales que endurecen las condenas por extorsión y plantean catalogar como terroristas a maras, pandillas y estructuras ligadas al narcotráfico. Las más de 20 muertes violentas reportadas en distintas zonas del país, entre ellas la masacre en Rigores y el enfrentamiento armado en Corinto, reflejarían, según expertos, un intento de los grupos criminales por sembrar miedo, desafiar al Estado y exhibir capacidad de confrontación. No se trata de hechos aislados. Es la respuesta inmediata del crimen organizado a las nuevas reformas penales aprobadas por el Congreso, las cuales agravan las penas por extorsión y tipifican a las maras, pandillas y estructuras del narcotráfico como terroristas, advierte este excapitán de las Fuerzas Armadas. Están demostrando que ellos cuentan con la capacidad operativa, táctica y los recursos necesarios para pegar estos golpes certeros a las estructuras de gobierno. Toda acción suele tener una reacción, y las más de 20 víctimas mortales que dejó este sangriento jueves, entre ellas la trágica matanza de al menos 13 personas en la comunidad de Rigores en Trujillo, Colón, y el enfrentamiento entre delincuentes y policías en Corinto, Moa, debe obligar al Estado a tomar medidas para recuperar la gobernanza y credibilidad, amplió Licona. Lo más probable es que forme parte de una serie de actos de intimidación con los que los grupos delictivos buscan sembrar terror y demostrar capacidad de confrontación frente al Estado, señala el ex jerarca castrense Tito Livio Moreno. Puede ser también un hecho que ya haya sido planificado de antemano, que es muy probable. Tal vez en que coinciden las nuevas medidas emitidas por el Congreso con los hechos que han sucedido violentos, pero lo que sí es cierto es que hay que buscar mejorar todos estos procesos de seguridad ciudadana para evitar que esto se vuelva a repetir. Las reformas penales son importantes, pero deben ir acompañadas de apoyo real a las instituciones, porque la criminalidad siempre busca vacíos para atacar en los puntos más vulnerables, enfatizó Moreno. Pero más allá de las hipótesis que puedan manejarse, el director de la ASJ considera que de por medio hay dos factores de fondo: las actividades del narcotráfico en el punto fronterizo de Corinto y el problema histórico por la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán, donde deben impulsar nuevas estrategias. Que el gobierno de Honduras piense en estrategias diferentes. No podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Por lo tanto, nosotros creemos que de repente se debe de empezar a pensar en instalar un mecanismo de intervención y pacificación de la zona
con presencia y apoyo internacional. En medio del dolor y la incertidumbre, las autoridades enfrentan el desafío de responder a una violencia que, según expertos, ya no solo reta al Estado, sino que pone a prueba su capacidad de recuperar el control y garantizar seguridad a la población. Tras la masacre en el Aguán, organizaciones defensoras de campesinos e indígenas exigen una intervención efectiva en una zona marcada por la violencia, donde en la última década se han reportado más de 200 muertes. Aseguran que el conflicto ya no admite más postergaciones ni más familias sumidas en el luto. Desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, el llamado es urgente a que se tomen las medidas del caso para contrarrestar las bandas criminales y grupos organizados que aseguran operan en la zona del Aguán y no desde ahora. Esta actitud de tener la determinación de matar a una cantidad enorme de personas, el hecho es impactante, pero denota además el nivel de impunidad, de garantía de seguir perpetuando estos hechos por parte de estas estructuras. Y no lo hace gente aislada, lo hace gente estructurada. No tengo ninguna duda que debe ser reconocida por la policía. He escuchado los testimonios de algunos policías de la zona que tienen mapeado el sector. ¿Por qué no intervienen? Un llamado a las autoridades del Estado y Gobierno de Honduras. El problema del Aguán tiene vías de solución. Han sido construidas, han sido propuestas, asúmanla para que ya no siga corriendo más sangre. Cuestionan por qué esperar hechos como este para accionar, cuando la problemática en el Aguán ya es de varios años. Lamentan que los muertos siempre sean campesinos, estiman que ya son al menos 200 en los últimos 10 años. En realidad en el gobierno anterior se creó una comisión de seguridad agraria, la cual no tuvo los efectos que se esperaban por parte de la población, del movimiento campesino. Finalmente sirvió únicamente para desalojar a los campesinos, para desalojar de estas tierras, y lo que ha generado finalmente es más violencia y que todo esto pues se vaya prolongando. No hay soluciones concretas por parte del gobierno, no hay ninguna solución política pública que pueda frenar efectivamente primero la violencia en el campo y segundo también pues el reclamo que tienen las organizaciones campesinas. La situación es preocupante, indica este dirigente de la comunidad garífuna en el Valle del Sula. Dice que es tiempo de poner el dedo sobre la llaga porque los conflictos agrarios afectan a varios grupos, entre ellos a los afrodescendientes. Es terrible, un país que tiene bastantes recursos naturales, un país que en este momento tiene 4 sentencias que favorecen a un pueblo, sentencias firmes, pero que no hay ninguna acción directa para atenderlo. Nos parece que hay un estado como de ingobernabilidad a nivel de agro. Reiteran que atender esta temática es prioridad, ya que de lo contrario, la situación de violencia podría agravarse. Las imágenes que nos están llegando desde el departamento de Colón. La gente velando a sus muertos. La gente velando a sus muertos. Estas son las imágenes que nos están llegando ahora mismo desde Colón. ¿Ha reaccionado el presidente de la República sobre estos hechos? Narria Fura. Buenas noches, pueblo hondureño. Esta noche les hablo con dolor. Y antes de cualquier otra palabra, quiero dirigirme a las familias de las víctimas de la aldea Rigores en Colón. No hay palabras, ni las mías ni las de nadie. Solo Dios consuela y abraza el alma ante la pérdida de nuestros seres queridos. Esta es una herida más que Honduras no merece. Esto no se olvida y eso no se va a quedar impune. A ese dolor se suma también la pérdida de 5 miembros de nuestra Policía Nacional, a sus familias, a sus compañeros de uniforme y a toda la institución policial. Les expreso nuestra solidaridad, nuestras oraciones y el compromiso absoluto de honrar su memoria con justicia. El Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Dirección Policial de Investigación y el Ministerio Público están operando juntos en cada paso de la investigación. Como Estado, estamos trabajando para que la justicia llegue. Hay un esfuerzo inmediato de la Policía Nacional y de la Policía Militar de Orden Público en el departamento de Colón. Esa es la primera respuesta. Vendrán más
a medida que se desarrollen las mismas investigaciones. A las familias de los dolientes, les reitero, vamos a encontrar a quienes hicieron esto y lograr sus condenas. Honduras, estamos de frente a quienes nos hacen daño. Mis condolencias a cada familia y mi compromiso absoluto. Vamos a enfrentar este flagelo sin temor y con fuerza. Que Dios bendiga a Honduras. La violencia vuelve a presionar a la economía hondureña, golpeando la imagen del país ante los inversionistas y afectando la producción, el empleo y el ingreso de divisas en un momento de alta sensibilidad económica. La escalada de violencia viene a deteriorar aún más la imagen de Honduras, frenando la inversión y socavando la producción y el empleo en regiones claves para la economía nacional. Nos estamos viendo mal hacia el mundo entero y nadie va a querer venir a invertir en el país y por ende las fuentes de trabajo se van a reducir. Y el más afectado es la sociedad hondureña, los jóvenes y familias que tierra adentro pues no tienen un acceso a un empleo. El sector noratlántico del país, históricamente azotado por los conflictos de tierras, concentra la producción de palma africana, una industria que genera cerca de 500 millones de dólares, además de otros productos de exportación. Debilita la producción que se genera en esa zona y de productos que son exportables, y esto pone en riesgo las proyecciones de crecimiento que tiene el país. Ya hay una desaceleración de la actividad económica. Desde el gobierno reconocen el impacto económico, pero responsabilizan a la administración anterior por haber sido permisiva con las estructuras criminales porque han utilizado el conflicto agrario con fines políticos. Esto ha sido promovido desde mucho tiempo atrás para conquistas políticas, un error garrafal que ahora le toma mucha factura al pueblo hondureño y a la economía y obviamente a la seguridad jurídica, porque muchos empresarios más bien retira sus inversiones y se va para otro lado, que es lo que no andamos buscando. Vuelvo, le repito, lo dije en campaña y lo repito ahora, siendo designada, el Estado no es un ente empleador, es un ente generador de condiciones para que la inversión nacional y extranjera puedan generar los espacios de trabajo laborales que necesita el pueblo hondureño. Según analistas, cuando la violencia golpea a los sectores productivos, las consecuencias son mayor pobreza y migración de las familias que no encuentran oportunidades en el país. Más adelante, Conferencia Episcopal condena masacre en Trujillo y alerta por recrudecimiento de la violencia. Pero antes de desarrollar esta noticia, varios centros educativos de Comayagua fueron beneficiados con equipo tecnológico que busca fortalecer el aprendizaje y acercar más oportunidades a niños y jóvenes dentro de las aulas. La noticia positiva es presentada por Tigo. Solo con Tigo, el único operador con los 104 partidos de la Copa del Mundial de la FIFA en todos los dispositivos, TV, app y web. Contrata ya en Tiendas Tigo. Más de 280 computadoras han sido instaladas en escuelas y colegios de la ciudad de Comayagua por el Club Rotario y la implementación del programa Rachel para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Nosotros como Rotarios hemos trabajado los últimos 3 años en un proyecto que se llama Modernización Pedagógica con tecnología como herramienta para mejorar la educación. Y es así que estamos dotando de computadoras de Chromebook en este momento a 7 centros educativos. Con la instalación del programa más el router del Internet, también se están instalando pantallas y otros accesorios para facilitar el aprendizaje en el estudiante. Las máquinas están acompañadas de todo un procedimiento, de toda una tecnología o de toda una metodología. Con el Club Rotario, que nos ha dejado esta aula tecnológica, haciendo que la educación de nuestros alumnos esté en la vanguardia de lo que es la tecnología actual. Ayuda del Club Rotario, que lo encabeza el doctor Fernando, con el apoyo también de algunos amigos de Canadá. Hemos culminado, ¿verdad?, esta gestión ya con la instalación de las computadoras, con sus respectivos software.
y el televisor de 50 pulgadas en esta biblioteca virtual en la cual pues los docentes van a venir 1 hora al día. El programa Rachel es un programa que ya varias escuelas del área rural vienen trabajando a lo largo de los años. Desde la ciudad colonial este es nuestro contacto para TN5 Estelar. Hace 20 años nació un espacio pensado para acercar a los hondureños a su historia, su memoria y sus raíces. Esta noche le contamos cómo el Museo para la Identidad Nacional celebra 2 décadas de existencia, ratificando su papel como referente cultural y educativo de Honduras. Han pasado 2 décadas desde que el Museo para la Identidad Nacional abrió sus puertas para conectar a los hondureños con su historia, sus raíces y su cultura. Este jueves, el MIN lanzó oficialmente su campaña conmemorativa por sus 20 años de existencia, reafirmando su papel como uno de los espacios culturales más importantes del país. Aquí es conservar una cultura maravillosa, por eso nosotros, Manuel Villeda, socio fundador de esta gran institución, parte de la fundación, decidimos apostarle al museo. El museo ha pasado muchos problemas, pero aquí está firme, educando la nueva generación desde hace 20 años que crean en un país que tiene grandes cualidades. El evento reunió a representantes del sector cultural, aliados estratégicos e invitados especiales que reconocieron el impacto del museo en la preservación y difusión de la identidad hondureña. La actividad también recordó la visión que dio origen al proyecto y el respaldo de la empresa privada desde sus inicios. Es identificación, es arraigo, son raíces. Eso es el MIN. Entonces usted y yo podemos hablar bonito, podemos hablarle a todos los que nos escuchan y nos ven, pero los invito a que vengan. El MIN se vive. Durante el lanzamiento se destacó que el MIN no solo conserva la memoria histórica del país, sino que también impulsa el arte, la educación y el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones. Esto se trata de crear noticias, un entorno positivo y qué más que haciéndolo, trayendo a la gente, mostrando la Honduras que llevamos dentro y viniendo a conocerla acá en el museo. Aliados estratégicos como el Grupo ILP, Grupo Flores, Grupo Ficosa y otras empresas reafirmaron su compromiso con el museo, destacando que invertir en cultura también significa construir una sociedad más positiva y consciente de sus raíces. Durante estos 20 años hemos acompañado al MIN a través del apoyo de Jet Stereo. Nosotros como empresas 100% hondureñas sabemos la importancia de la educación, la cultura, la historia y de identificarnos nosotros como hondureños, de ese amor que debemos sentir por la patria. 20 años de Grupo Flores estando como aportador, ¿verdad? Como un socio estratégico, ayudando y apoyando algo que sentimos le da mucho positivismo al país. Hoy, a 20 años de su fundación, el MIN se proyecta como un puente entre el pasado, el presente y el futuro de Honduras, invitando a las familias a reencontrarse con la historia que vive dentro de cada hondureño. Creamos este concepto que empezamos con el país que llevamos dentro y después se convirtió el país que vive en nosotros, ¿verdad? El concepto termina siendo el país que vive en nosotros, nace del país que llevamos dentro y se convierte, como te digo, en el país que vive en nosotros. Esa es la campaña. El Museo para la Identidad Nacional celebra 20 años recordándonos que conocer nuestra historia también es una forma de construir país. Para la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, la nueva ley de importación de materiales de la construcción y cemento hidráulico es una oportunidad para garantizar el cumplimiento de normas técnicas internacionales que aseguren la calidad y seguridad de las construcciones en el país. Estamos todavía utilizando gran cantidad de materiales, ya sea hierro, cemento, láminas, canaletas que no cumplen con las medidas o normas de calidad mínimas necesarias para resguardar la seguridad de los usuarios de la obra. Esto es lo que estamos haciendo ahorita, es una norma meramente técnica. El ingeniero aseguró que la nueva ley no implica prohibiciones y que cualquier producto que ingrese procedente de cualquier país no tendrá ningún problema siempre y cuando cumpla con las normas mínimas de calidad. Además, descartó alzas al precio del cemento, así como lo han advertido los importadores. Que expliquen ellos, ¿verdad?, cómo les va a afectar, pero que se tiene que cumplir con las normas de seguridad mínimas, se tiene que cumplir. ¿Verdad? Que va a haber desabastecimiento, no creo, pues,
Pero más bien esto es una oportunidad para ellos que mejoren, que cumplan con la normativa de calidad. Finalmente, Larios reiteró que la normativa busca fortalecer la transparencia y el control de ingreso de materiales al país y que exigirá un etiquetado obligatorio que debe incluir el nombre del producto, marca, país de fabricación, conservación, lote, fecha de producción, indicaciones de uso y número de registro. La Conferencia Episcopal de Honduras expresó su profunda tristeza e indignación tras la masacre registrada en Rigores, Trujillo. A través de un comunicado, la Iglesia Católica lamentó que las víctimas fueran trabajadores que se dirigían a realizar sus labores diarias. Los obispos también manifestaron preocupación por el recrudecimiento de la violencia en el país, recordando además recientes hechos violentos ocurridos en la zona fronteriza de Corinto, Omoa. En el documento señalaron que toda vida es sagrada y condenaron los actos que siguen ensangrentando y enlutando a familias hondureñas. La titular del CONADE, Blanca Izaguirre, advierte que la conflictividad social en el país se convierte en un detonante clave detrás de los constantes homicidios múltiples. La comisionada alerta que las masacres representan una emergencia extrema de seguridad pública. El Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODE, se pronunció tras las muertes violentas registradas en el sector de Rigores en Trujillo, Colón, donde aún no se determina oficialmente la cantidad de víctimas. La organización lamentó profundamente estos hechos violentos y señaló que la violencia en el Valle del Aguán se ha vuelto recurrente debido a la falta de investigaciones eficaces y a los altos niveles de impunidad que aseguran terminan incentivando la repetición de estos crímenes. Frente a los recientes asesinatos registrados en Trujillo, Colón y Omoa Cortés, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la población afectada por la ola de violencia. A través de sus redes sociales, Zambrano exigió acciones inmediatas y coordinadas entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, los cuerpos de inteligencia y las Fuerzas Armadas, incluyendo operativo de saturación territorial, preservación rigurosa de evidencias y la captura de los responsables. Un internet satelital operando desde el interior de una cárcel, privados de libertad, conectados como si estuvieran fuera de los muros y sospechas de complicidad oficial. El hallazgo de una antena Starlink en el centro penal de Támara expone una nueva fisura en el sistema penitenciario y obliga a las autoridades a prometer depuración, reformas y mano dura. Luego de encontrar un equipo con tecnología satelital de última generación en el interior de una cárcel, funcionarios de CONATEL, Instituto Penitenciario y del Congreso Nacional anuncian que ya se retiró ese equipo y que se tomaron las medidas para liberar a los centros penales de este tipo de comunicación. Ahora con el bloqueo de Starlink se cierra el círculo, porque el bloqueo de Tigo y Claro para sus propias señales ya tiene un bloqueo casi del 100% en la mayoría de las cárceles y en otras cárceles del 98.5%. Y es que en el centro penal de Támara, Francisco Morazán, las nuevas autoridades encontraron una antena satelital de la multinacional Starlink que operaba entre los privados de libertad con pasmosa naturalidad e impunidad, a vista y paciencia de los encargados de imponer el orden. Un ingreso de un teléfono celular cuesta alrededor de 300.000 empiras y más de $500,000 las antenas satelitales. ¿Cómo entra una antena? Es responsabilidad de los custodios y del director del centro penitenciario. Y esa responsabilidad de custodios y autoridades al más alto nivel ya no quedará ni en silencio ni en la impunidad con una reforma al Código Penal que ya cocina una comisión interinstitucional. Se está hablando entonces ahora de que en una próxima reforma se van a establecer algunas sanciones que pueden ser multas u otro tipo de sanciones contra las autoridades de los centros penales que no puedan justificar la presencia de antenas satelitales o de aparatos satelitales dentro de los centros penales. Pero ninguna reforma detendrá la astucia y la osadía de los privados de libertad si de la mano no se revisa el perfil de todo el personal de los centros penales, así como también los protocolos administrativos que, según los expertos, están desfasados. Lo que hay que cambiar también es el personal. El personal tiene que ser un personal sumamente especializado, un personal para evitar lo que caiga en corrupción, y tiene que pasar por la escuela penitenciaria con altos estándares y con seguridad para ellos mismos. La forma en que se adquieren los productos para hacerle la alimentación a los privados de libertad
los procesos de citas médicas, los procesos de las citas en los juzgados. En efecto, no es la primera vez que un recluso se escapa o lo liberan de un juzgado o un centro de atención médica, que alguien de afuera ingresa un teléfono, una pistola y hasta una ametralladora. Tampoco es nuevo que custodios y autoridades estén coludidos con los llamados toros de las cárceles. A través de una carta pública dirigida al fiscal general, el abogado José Antonio Barahona Zelaya solicitó al Ministerio Público presentar requerimientos fiscales contra el exfiscal Joel Zelaya, el magistrado Mario Morazán y la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, a quienes responsabiliza por la muerte de su hija, la abogada Miriam Suyapa Barahona Rodríguez. En el documento, Barahona sostiene que un requerimiento fiscal que considera ilegal impidió que su hija viajara a Estados Unidos a recibir tratamiento médico, provocando el deterioro de su salud. Además, advirtió que no actuar judicialmente contra los señalados sentaría un precedente peligroso y permitiría que funcionarios públicos vulneren las instituciones democráticas. Exigió que se actúe judicialmente contra los señalados, advirtiendo que no hacerlo, el caso quedaría en la impunidad. Laura Torres decidió convertir su pasión por los productos naturales en un emprendimiento que hoy no solo le permite salir adelante, sino también inspirar a otras personas a creer en sus sueños y apostar por lo natural. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Los grandes emprendimientos se construyen con buenas decisiones. Deposita o incrementa tus ahorros desde 1,000 lempiras y participa por 1,000,000 de lempiras. Laura Torres decidió transformar su amor por los productos naturales en un proyecto que hoy inspira a muchos. Diferentes productos que nos sirven también para un bienestar de salud. También tenemos los ricos té Gualhaya, ¿verdad? Que son tisanas, citrus. Aquí podrá encontrar productos elaborados con dedicación, desde aceites naturales, jabones artesanales y mucho más. Riquísimo yogur artesanal, Luna de Pan, que es un pan artesanal creado con harina de masa madre. Conscientemente no solo busca vender, sino aportar bienestar y mejorar la vida de cada cliente que confía en sus productos. Tenemos nuestro número de WhatsApp, que es 88 16 70 69. Tenemos nuestra tienda física acá cerca del Parque Central. Hacemos envíos también totalmente. Todo Honduras y también al exterior. Consciénteme se ha convertido en un lugar donde la salud, la confianza y el bienestar son prioridad. Para TN5, Zaira Ardón. Un juez con jurisdicción nacional sobreseyó provisionalmente a Yosari Yasmín Valle Aguilar, hija del narcotraficante hondureño Arnulfo Valle, acusada de un triple homicidio ocurrido en 2016 en Santa Rosa de Copán. Según el fallo judicial, el perito encargado de la investigación no compareció a rendir declaración ni presentar los audios considerados como pruebas clave dentro del proceso. Este ciudadano hizo caso omiso al llamamiento del juez, siendo esa prueba fundamental para poder acreditar una posible participación de la señora Yosari Yasmín Valle en los hechos que se le atribuyen. El ente acusador del Estado tiene 3 días para interponer recurso de apelación de no estar de acuerdo con lo resuelto por el juez. Ante la falta de elementos contundentes, el juez ordenó la libertad de Valle Aguilar, quien había sido capturada en Guatemala bajo otra identidad y entregada recientemente a las autoridades hondureñas. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia aprobó este jueves que el Tribunal Superior de Cuentas realice una auditoría financiera y de gestión a la presidencia del Poder Judicial desde agosto de 2018 hasta la fecha. La decisión implica revisar tanto la administración del expresidente Rolando Argueta, que concluyó en febrero de 2022, como los más de 3 años de gestión de la expresidenta Rebeca Raquel Obando. El tema había sido planteado en sesiones anteriores, pero en varias ocasiones fue retirado de agenda o no alcanzó a discusión.
Finalmente, los magistrados optaron por una auditoría externa del Tribunal Superior de Cuentas y no por el informe interno impulsado durante la administración anterior. La medida ocurre mientras continúan las revisiones técnico-financieras dentro del Poder Judicial y sigue pendiente en el Pleno la elección del 5º magistrado de la Corte Suprema de Justicia. El presidente del Banco Central de Honduras informó que la inflación se saldrá del rango máximo de tolerancia del 5%, pero indicó que están utilizando todos los mecanismos financieros para frenar la escalada de precios en los combustibles generada por el conflicto en Medio Oriente. Lo que vamos a observar son los efectos de primera vuelta de inflación. La inflación se va a salir del rango de tolerancia porque este es un evento internacional, pero lo que nosotros vamos a hacer es tratar de utilizar todos los instrumentos de política monetaria para que en el cierre de 2026 podamos cerrar en el rango de tolerancia en 5%, ¿verdad? Entonces ahí estamos utilizando todos nuestros instrumentos, operaciones de mercado abierto, facilidades permanentes de crédito, facilidades permanentes de inversión. Según Lagos, pese a las presiones inflacionarias, mantienen la expectativa de una recuperación en la actividad económica una vez que se comience a ejecutar la inversión pública y aumente la inversión privada del país. Baja ejecución de los créditos productivos, reporta Banadesa, y sectores piden agilidad. El Minuto Financiero es presentado por Banco Cuscatlán. Tus tarjetas de crédito multipuntos Cuscatlán te llevan más lejos. Acumula puntos, conviértelos en millas y haz realidad tu próximo viaje. A pesar de la llegada de la temporada de siembras, la colocación de créditos a los productores por parte del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola refleja una baja ejecución de alrededor del 4%, según economistas, quienes demandan mayor agilidad para asegurar la producción. Este es uno de los desafíos que tiene el gobierno del presidente Afura, cómo se acelera la ejecución, pero más allá de la ejecución es la prestación de un servicio, dar créditos de forma oportuna. El tema del cambio climático está retrasando las primeras lluvias que son para las siembras en esta época de primera, y esto puede tener consecuencias en el tema de la producción, ¿no? Por su lado, representantes de los productores aseguran que es necesario que el Congreso apruebe un decreto de reactivación del agro para que quienes están en la central de riesgos puedan volver a acceder a préstamos. Te lo dije, si Motagua en el juego de ida gana o empata, va a ser el campeón. Bueno, esperar el domingo. Partido final es aquí. Sí. Y transmitido por Deportes TVC. Te lo dije y te lo sostengo. Esperemos. Motagua será el campeón del fútbol hondureño. Esperemos que sí. ¿Dudas? Y si no, pues Dudas. No, yo sé que usted lo dice con el corazón azulito. ¿Cuál corazón azulito? Te lo digo con convicción. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. Feliz noche.